Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Jeff Bezos, dueño de The Washington Post, anunció ayer que el periódico no publicará ciertos artículos de opinión. ¿Cómo entender eso? Para muchos en Estados Unidos, lo que busca Trump al acercarse a Rusia es reverse Nixon, echar atrás a Nixon. ¿Cómo es el asunto? En Alemania acaba de pasar algo curioso. La mayoría de los hombres jóvenes votaron por la ultraderecha, las mujeres por la izquierda. ¿Por qué? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 27 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon y que con 229.000 millones de dólares es el tercer hombre más rico del mundo, tomó ayer una decisión con respecto a otra de sus empresas, el diario The Washington Post, que produjo un remesón en el mundo del periodismo. Bezos anunció que en adelante, en las páginas de opinión del Post, vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares, las libertades personales y los mercados libres, y agregó que, aunque el diario cubrirá otros asuntos, las críticas a esos dos pilares las publicarán otros. Bezos dijo también que, cuando el periódico era un monopolio local, prestaba el servicio de llegar a las puertas de las casas con distintos puntos de vista en sus páginas de opinión, pero que actualmente ese trabajo lo hace Internet. Todo eso causó ayer gran impacto en el periódico que destapó el escándalo Watergate, que forzó al presidente Richard Nixon el 8 de agosto de 1974 a señalar por televisión que renunciaría al día siguiente al mediodía, momento en el cual sería reemplazado por su vicepresidente Gerald Ford. To continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress in a period when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Pero la historia del Post va más allá del episodio en que sus reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, dirigidos por Ben Bradley, descubrieron que la gente de Nixon había espiado ilegalmente las oficinas de la campaña presidencial de los demócratas en el edificio Watergate en Washington. Así es, Espinosa. El Post, el guapo como lo llaman algunos, fue fundado en 1877. 56 años más tarde fue adquirido por Eugene Meyer. Luego lo dirigió su yerno, Phil Graham, casado con su hija Catherine. Graham definió el periodismo como el primer borrador de la historia. Los Graham controlaron el Post hasta 2013, cuando se lo vendieron a Jeff Bezos. Recientemente, el magnate ha tomado decisiones complejas. En octubre, ordenó que el diario no apoyara, por primera vez en años, a ningún candidato presidencial. Miles de suscripciones fueron canceladas. En las últimas horas, la decisión de Bezos sobre las páginas de opinión precipitó la renuncia del editor de esa sección, David Shipley. Pero, ¿cómo calificar esa determinación de Bezos? Consultamos ayer en Cartagena a una voz autorizada, la del director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello. Lo primero que salta a la vista es que la argumentación de Bezos es paradójica. Yo me preguntaba qué artículos de opinión que yo recuerde del Washington Post van en contra de las libertades personales o la libertad de mercado. No lo recuerdo porque realmente no creo que esa sea la matriz de opinión, ni desde el punto de vista de los editores que vienen hasta el momento, ni la historia del periódico mismo, ni del tipo de personas que normalmente escriben. Lo cierto es que
el paso que se está dando representa más bien una claudicación en nombre de defender supuestamente la libertad. Es la claudicación del ejercicio de la libertad editorial, de la posibilidad de encontrar puntos de vista y, digámoslo con claridad, más bien un camino para establecer la censura editorial. La verdad es que es lamentable y encima de eso decir que Internet ofrece una base amplia de opiniones es bastante discutible, porque esa base amplia de opiniones es una base amplia de muchas opiniones que son basura y que no están sometidas tampoco a un proceso de curaduría editorial como la que se lleva en una sección de opinión del periódico de la capital del país más importante del mundo. Entonces yo creo que todo son argumentos para encubrir un retroceso a la libertad de expresión y más bien definitivamente domesticar al periódico para que no le lleve la contraria a quien sabemos que es el rey de la propaganda, que es el que preside actualmente el gobierno de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos lleva 40 días en la Casa Blanca y ya le ha dado una patada a la mesa del ajedrez mundial. Ese era uno de sus objetivos. Él mismo lo explicó el lunes en Washington, cuando recibió a su colega francés, Emmanuel Macron. Trump dijo entonces que su gobierno ha marcado una ruptura respecto a los fracasos en política exterior de su antecesor, Joe Biden, y agregó que hizo campaña contra la tonta política internacional del establecimiento estadounidense, cuya imprudencia ha costado muchas vidas. My administration is making a decisive break with the foreign policy failures of the past administration and, frankly, the past. I ran against a very foolish foreign policy establishment, and their recklessness has led to the death of many, many people. Pero, ¿cómo se explica esa ruptura y por qué Trump se ha acercado tanto a Rusia y a su presidente Vladimir Putin, adversarios históricos de Washington? Llamamos ayer a esa ciudad a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, el presidente Trump dijo por primera vez en voz alta lo que sus acciones han estado dejando claro, y es esa ruptura con la política exterior estadounidense de los últimos 80 años, el acercamiento a Rusia y el alejamiento de Europa que quedó clarísimo esta semana en esa resolución aprobada por Naciones Unidas para condenar la invasión rusa a Ucrania con el voto en contra de Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte y Nicaragua, entre otros países. Esa fue la primera vez desde 1945 que Washington votó en la ONU alineándose con Moscú y en contra de Europa en materia de seguridad europea, poniendo sobre la mesa la magnitud de la ruptura transatlántica y su mirada hacia Moscú. Lo interesante es que hay expertos aquí que dicen que Trump, para este acercamiento al Kremlin, podría haberse inspirado en Richard Nixon, presidente de Estados Unidos desde 1969 hasta agosto de 1974, cuando dimitió por el escándalo del Watergate. Y se habla aquí de una estrategia inversa, lo que llaman reverse Nixon, es decir, mientras que Nixon se acercó a China en los años 70 para aislar a la entonces Unión Soviética en el pico de la Guerra Fría, hoy Donald Trump podría estar acercándose a Rusia para aislar a China, a quien Washington considera, también miembros del actual gobierno de Trump, una amenaza seria en asuntos económicos y geopolíticos. Trump siempre fue admirador de Nixon, incluso ambos intercambiaron cartas de amistad durante una década, en los años 80, conservadas a día de hoy en la Biblioteca Presidencial de Nixon, que está en California. Y cuenta la publicación Foreign Policy que Trump era admirador
concretamente del golpe diplomático de Nixon, de su histórico viaje a la República Popular China en 1972, junto a su entonces asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, artífice en gran medida de aquella estrategia de Washington para capitalizar las fracturas previas entre los líderes chinos y soviéticos aquellos años. El 22 de febrero de 1972, el inesperado apretón de manos entre Nixon, primer presidente de Estados Unidos en visitar China después de 25 años entonces sin vínculos diplomáticos entre ambos países, y el fundador de la República Comunista China, Mao Zedong, sacudió al mundo y cambió el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial con un solo gesto, en una sola semana. Muy similar a lo que Trump busca ahora, un giro radical en apenas unos días que busca culminar con una futura visita a Moscú, mientras habla de negociaciones serias con Vladimir Putin para establecer acuerdos de cooperación económica con Rusia. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Uno de los datos más impactantes de las elecciones legislativas en Alemania fue el incremento del voto a favor de la extrema derecha. Si bien el primer lugar fue para los democristianos de Friedrich Merz con un 29%, el segundo fue para la ultraderechista Alternativa para Alemania con el 21%. Esa votación, la del 21%, significa que Alternativa para Alemania, cuya líder es Alice Weidel, duplicó su respaldo en solo 4 años. Ahora, no obstante, lo más probable es que el nuevo gobierno sea el de una coalición entre democristianos y socialdemócratas, que quedaron terceros en los comicios. Weidel adoptó en la campaña posiciones radicales. Dijo que en sus primeros 100 días de gobierno cerraría las fronteras y devolvería a los que entren sin papeles y a quien esté adentro ilegalmente. Y que enviaría un mensaje al mundo. Las fronteras alemanas están cerradas, queridos amigos. Die Grenzen lückenlos schließen und jeden illegal und ohne Papiere Einreisenden zurückweisen. Und eine ganz klare Ansage an alle Welt: Die deutschen Grenzen sind dicht, liebe Freunde. Pero oigan esto, al analizar a los votantes jóvenes con edades de los 18 a los 24 años, hay una notable diferencia entre sexos. Mientras la mayor parte de los hombres, el 15%, apoyaron a Alternativa para Alemania, la mayoría de las mujeres, el 35%, respaldaron al grupo de izquierda Die Linke. ¿Cómo entender eso? ¿Por qué la mayoría de los hombres jóvenes votaron por la derecha extrema y la mayoría de las mujeres por la izquierda? Llamamos ayer a Barcelona a Javier Carbonell, director adjunto del Future Policy Lab, un think tank o centro de pensamiento. Pues mira, una de las principales razones que se suele decir para explicar la diferencia de voto entre hombres y mujeres jóvenes es el feminismo. Los chicos y las chicas están de acuerdo en casi todos los temas, en temas de inmigración, en temas de confianza en los políticos, pero ante la pregunta de si piensan que el feminismo ha ido demasiado lejos, ellas piensan que no lo suficiente y ellos que sí, que demasiado. Y en general esto significaría que las chicas se radicalizan hacia posiciones más progresistas y los chicos más hacia posiciones conservadoras. El problema de esta teoría es que es incompleta, es cierta, pero incompleta. Le falta la economía política. Y es que mientras las chicas partían de una posición complicada, pero han ido a mejor poco a poco, una tendencia positiva, en el caso de los chicos, en las cuestiones económicas ha ido todo a peor. Es decir, actualmente un chico tiene menos ingreso que hace 20 años, tiene menor nivel de riqueza, comprarse una casa es un infierno, es casi imposible. Entonces, actualmente las chicas se gradúan de la universidad más que los chicos,
las tasas de empleo han descendido. Entonces, claro, si todavía asociamos mucho el rol de hombre con el rol de proveedor, el rol de hombre con el trabajo que uno tiene, y actualmente esos chicos jóvenes no pueden proveer de una casa, no pueden tener un trabajo estable, eso les afecta muchísimo a su identidad. Y hace que, claro, en lugar de buscar las causas reales en los procesos de aumento de la desigualdad, en los procesos de automatización, de globalización, de las empresas que se van a otros países, lo que hacen es culpar a un grupo que le está yendo bien, que estaba en una posición peor, pero que le está yendo bien, aunque en realidad el progreso de las mujeres no es la causa de la dificultad de los hombres jóvenes. Pero la extrema derecha politiza ese malestar de los chicos en contra de las chicas. Y esto es, creo, que lo que explica esta grandísima brecha de voto que vemos entre hombres y mujeres jóvenes. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Aquí en Colombia, el presidente Gustavo Petro dijo, entre otras cosas, en una entrevista con el diario madrileño El País, que falló al creer que podía hacer una revolución desde el gobierno, que el pueblo la hará más adelante, que le aburre la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial, y que los latinoamericanos le importan un bledo a Donald Trump. Una encuesta de Invamer publicada en las últimas horas señala que la desaprobación de Petro es del 63%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en la Casa Blanca que muy pronto anunciará la imposición de aranceles del 25% para los productos de la Unión Europea. Además, afirmó: seamos claros, la Unión Europea se creó para acabar con Estados Unidos. Ese ha sido su propósito. Let's be honest, the European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. Trump dijo que en la balanza comercial de Estados Unidos y la Unión Europea, su país tiene un déficit de $300.000 millones y agregó que ha decidido aplazar un mes más, hasta el 2 de abril, la imposición de aranceles del 25% para los productos de México y Canadá. La luz volvió ayer a Chile después de 7 horas en las que casi todo el país estuvo sin energía. El corte eléctrico, en pleno verano, causó congestiones de tráfico, cierres de escuelas, dificultades para sacar plata de los cajeros automáticos y todo tipo de problemas. El episodio se debió a una desconexión en la zona de Norte Chico, en el centro del país. La región menos afectada fue el sur. El apagón cubrió desde Arica, Paranacota, en el norte, hasta Los Lagos, bien abajo. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.